through our setup. Gracias por ser pacientes mientras nos organizábamos. Vadim, if you can enable Tamina to record. Están esperando que Tamina pueda acceder a la grabación. So the page number, if you have it open on the PDF, on the top left-hand side, it has a page number. Is it okay if we follow those page numbers on the top left-hand side, or do you want the page number of the PDF as well? The page number of the PDF, or for example, this is, okay, so I would say 266, but if you have this open in the PDF version, is page 10. Do you want both, or can we just do this one? Okay, I'll try and, if I can follow up, I'll try and do both, because I think some people will struggle. They don't have the same numbers. No worries, I'll try and give both. If I forget, send me a private message. If you don't mind, we'll begin and start with a word of prayer. Vamos a empezar con una palabra de oración. Dear Lord, Querido Señor, thank you for your Sabbath day. gracias por el día sábado. Thank you for the education you're giving us. Gracias por la educación que nos estás brindando. We know this is preparation. Sabemos que nos estás preparando. We see still faintly what's coming. Vemos todavía de manera débil lo que se acerca. But this day is about our relationship with you. Pero este día se trata de nuestra relación con vos. I pray that no one in this movement will be worshipping their Apis bull today. Y oro para que nadie dentro del movimiento esté adorando el toro Apis el día de hoy. May we look at these histories and see your character. Que podamos ver estas historias y ver tu carácter. Often in opposition to the caricature we've drawn up ourselves. Que generalmente se opone al carácter que te inventamos nosotros. So that I pray that we will all have a realization today. Pido para que todos podamos darnos cuenta hoy. That even through looking at this history, que viendo esta historia, we are looking at you. Estamos viéndote a vos. Worshipping you. Estamos adorándote a vos. Turning from the Apis bull we've made with our own hands. Estamos dejando el toro Apis que hemos hecho de nuestras propias manos. I pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The photo was taken of the board. Se sacó una foto del pizarra. Because I'll have to erase this bottom portion. Porque voy a tener que borrar la parte de abajo. We wanted to make a few points before getting into the document. Queríamos decir algunos puntos antes de
abordar el documento. This document, it doesn't give the history prior to 1863 in much detail. Este documento no toca la historia previa a 1863 en mucho detalle. We're halfway through this camp meeting. Estamos a mitad de este campamento. We have barely started the first history. Y apenas hemos comenzado con la primera historia. So we are going to have to move really quickly. Así que vamos a tener que avanzar muy rápido. There won't be time for much revision. No va a haber mucho tiempo para repaso. Or perhaps as detailed explanation as could be given. O quizás una explicación tan detallada como uno podría otorgar. I hope that people come back to these presentations. Espero que las personas vuelvan a ver estas presentaciones. Go back to the sources that have been shared. Y que vuelvan a las fuentes que han sido compartidas. To make sure these rushed points are not missed. Para asegurarnos de que estos puntos dichos rápido no sean perdidos. There's some things I'm just stating more as fact. Hay algunas cosas que estoy diciendo como dadas por hecho. I didn't give a great deal of proof when I talked about the North and South. No di muchas pruebas cuando hablé del norte y el sur. But the evidence is solid, it is there. Pero la evidencia es sólida y está ahí. Both translation and time restraints prevent that being going into that to a great depth. Tanto el tiempo como la traducción nos impiden que profundicemos mucho en eso. So I hope that these presentations are revisited. Espero que estas presentaciones sean miradas nuevamente. And the documents read multiple times in full. Y que los documentos sean leídos muchas veces completamente. The first reading, you won't pick up the points. Porque en la primera lectura no vas a entender los puntos. People say, I watched your presentations. Las personas me dicen, vi tu presentación. Which translation means? Que el traducido significa. They listened on 1.5 speed on the way to work. Los escuché en 1.5 mientras manejaba para ir al trabajo. They did not watch. No las miraron. They did not study. No las estudiaron. And regardless of the messages they send me, they did not understand. Y más allá de los mensajes que me envían, no las entendieron. There are select portions of the world that need audio. Hay seleccionadas partes del mundo que necesitan el audio. That need is rare and limited. Esa necesidad es rara y limitada. Outside of that, no one should be listening to my presentations, they should be watching. Fuera de eso, nadie debería escuchar mis presentaciones, deberían mirarlas. The power of our message is not in the sound of my voice. El poder de nuestro mensaje no está en mi voz. The power of our message is in structures. El poder de nuestro mensaje está basado en las estructuras. An audible voice can only transmit those structures so well. Una voz audible solo puede de manera limitada transmitir esas estructuras. They have to be seen. Tienen que ser vistas, Watched. miradas, Drawn. dibujadas. God gave a visual message. Dios nos dio un mensaje visual In the history of the Big Bang of media.
en la historia del Big Bang de la tecnología y los medios. If he meant for us to be listening to the radio, Si significaba que teníamos que solo escuchar la radio, he could have had this message go around the world 50 years ago. podría haber levantado este mensaje para que rodee el mundo hace 50 años. He waited till it could be seen. Pero esperó hasta que pudiera ser visto. And for the 144,000 Y para los 144.000, to be picking up this message para que estén pudiendo tomar este mensaje through lazy listening at 1.5 speed on the way to work, de manera holgazana, escuchándolo a velocidad 1.1 mientras van al trabajo, it's ignoring what God has tried to do in the history of information. es ignorar lo que Dios ha tratado de hacer en la historia de la información. So don't just come back to presentations, come back to structures. Por favor, no vuelvan solo a las presentaciones, sino hacia las estructuras. Don't listen to me, watch. No me escuchen, miren, Draw them. dibújenlas. Only then will the methodology and the message be understood. Solo ahí se va a entender la metodología y el mensaje. So I took time when we have little time because it's an important point. Tomé un poco de tiempo a pesar de que tenemos poquito tiempo porque este era un punto importante. And it's important for these presentations Y es importante para estas presentaciones because of how quickly we're going to move through material. por cuán rápido vamos a avanzar a través de los materiales. And I guarantee you speed them up, you will not understand, you will miss. Y te garantizo que si aceleras la presentación vas a perderte información. So the few points we made before going into our document. Algunos puntos que hicimos antes de abordar nuestros documentos. We know that Christ was to return before 1863. Sabemos que Cristo debería haber vuelto antes de 1863. We know the United States would have needed a church-state relationship. Sabemos que para eso los Estados Unidos hubiera tenido que tener establecida una relación iglesia y Estado. We know that if God's people were a success, Sabemos que si el pueblo de Dios hubiera sido exitoso, then the Sunday law in that history, 1850 compromise movement needed to be a success. entonces que la ley dominical en ese momento, que era el 1850 con la concesión, tendría que haber sido exitosa. Another way to put that, Adventism history of success, the South history of success. Entonces, otra forma de decir lo mismo es decir que si el movimiento adventista hubiera tenido éxito, el sur en Estados Unidos también debería haber tenido éxito. And well before 1840, the South had already unified. Bien previo al año 1840, el sur ya estaba unificado On a church-state model. Con un modelo de iglesia y Estado. They had an impenetrable Southern identity. Tenían una identidad sureña impenetrable. In the middle late 1700s, en los 1700 al traveling ministers went into the South to evangelize. Hubo ministros que viajaban y fueron al sur a evangelizar. And they taught the South that slavery was wrong. Y le enseñaron al sur que la esclavitud estaba errada. And then they settled down and became more comfortable in the South. Y después ellos se mudaron al sur y se pusieron cómodos ahí. They started to make friends. Y empezaron a hacerse amigos. And be proud of being Southern. Y empezaron a estar orgullosos de ser sureños. And they knew that the North was looking down upon them for slavery. Y sabían que el norte los miraba con desprecio por la esclavitud. And those ministers started to feel defensive.
Y estos ministros comenzaron a sentirse defensivos and they started to argue slavery isn't ideal, y empezaron a hacer argumentos como la esclavitud no es ideal, but you northerners are judgmental and bossy. pero ustedes norteños son, hacen juicios y son mandones. Stop telling us what to do. Dejen de decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Focus on your own problems. Enfóquense en sus propios problemas. And the North got stronger against slavery, Y el norte se posicionó con más fuerza en contra de la esclavitud. and it was this form of Southern nationalism Y fue esta forma de nacionalismo sureño that turned these ministers from opposing slavery to gradually defending it. que hicieron que estos ministros se conviertan desde oponerse a la esclavitud hasta empezar a gradualmente defenderla. Until by the Civil War they're saying it is biblical. Y para el punto de la guerra civil ya estaban diciendo libremente que era bíblica. Partly because of their own regional nationalism and pride, En parte por su nacionalismo regional y su orgullo, the South became united around a certain identity. el sur se unió bajo cierta identidad. This was also successful because of their limited economy. Esto también fue exitoso por su economía limitada. Religion there was practically entirely unified. La religión en esa zona estaba prácticamente unificada. The churches controlled the schools and the colleges. La iglesia controlaba las escuelas y las universidades. They had little immigration from the north, Tenían poca y escasa inmigración desde el norte, very little immigration from overseas, muy poquita inmigración de otros países and just small rural communities. y eran comunidades rurales pequeñas. All of this fostered a strong identity that became impenetrable. Todo esto hizo que ellos tengan una identidad fuerte y que sea impenetrable. They already had a church-state relationship, Ellos ya tenían una relación de iglesia y Estado. and if the South had been successful in that history, that would have been forced on the United States. Y si el sur hubiera tenido éxito en esa historia, todo eso hubiera sido obligado y enforzado en los Estados Unidos. But by the time we get into the history of 1863, Para el punto de que llegamos a la historia de 1863, the South has failed. el sur falló, The fight's in the North, la lucha está en el norte and the South, even after it loses the Civil War, y el sur, incluso después de perder la guerra civil, with the additional wounded pride, con el orgullo lastimado agregado al mix, they insulate themselves even more. se aíslan incluso más. And that really only starts to get broken down around the time of Billy Graham. Y eso realmente empieza a desgranarse para el tiempo de Billy Graham. The second point we made, El segundo punto que hicimos, Protestantism tends to be split el protestantismo tiende a dividirse, really traceable all the way back to the First Great Awakening. Esto es realmente, lo podemos ver desde el principio del Gran Despertar. And this is what we were studying in the Oceania series. Esto es lo que estuvimos estudiando en la serie de Oceanía. So much of what we're studying is just built on what we've already said. Mucho de lo que estamos estudiando está construido en cosas que ya hemos dicho.
when we were tracing the history of 1798 Jedediah Morse. cuando estábamos estudiando la historia de Jedediah Morse. We discussed how these two streams of Protestantism Discutimos cómo estas dos partes, fuentes del protestantismo, can be symbolized by two key United States colleges, pueden ser simbolizadas por dos universidades claves en los Estados Unidos, Princeton and Oberlin, Princeton y Oberlin, and they will come up through our study. y ellas van a ser mencionadas a través de nuestro estudio. So that's all of our revision. Ese es todo nuestro repaso. If you go to your document, to the table of contents, Si van a su documento y van al índice, this document is broken down into 3 parts. vemos que el documento está dividido en 3 partes, And each part is addressing one of the 3 movements. y cada parte está abordando cada uno de los 3 movimientos. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. These 3 parts of the document Estas 3 partes del documento are bookended by an introduction and a conclusion. están encerradas entre una introducción y una conclusión. So an introduction, 3 movements, conclusion. Entonces tiene introducción, los 3 movimientos y la conclusión. Where in part 1, first movement. Estamos en la primera parte, primer movimiento. This part 1 is further broken down into A, B, C, D. Esta parte 1 está aún más desgranada en partes A, B y C, D. A, B, C are the repeating pattern. A, B, C constituyen el patrón que se repite. A, the threat. A es la amenaza. B, the nationalistic mobilization. B es el marco nacionalista y la movilización. C, constitutional demands. C es las demandas constitucionales. I hope we can see that. A, B, C, the 3 steps. Espero que puedan ver eso. A, B, C, que son los 3 pasos. And D is just explaining what happened in A, B, C. Y D solo explica lo que ocurrió en A, B y C, Really after A, B, C. que es posterior. So we are up to part A. Estamos recién por la parte A. Part A, what we covered this morning. I think we're up to part A. Creo que vamos recién por la parte A. So in part A, it's the first of those 3 repeating steps. Entonces en la parte A tenemos el primero de esos 3 pasos que se repiten. The author here is explaining the group threat theory. Este autor en esta parte está explicando la teoría de la amenaza. This is something we should all be very familiar with. Y esto es algo con lo que le deberíamos estar muy familiarizados. We've been discussing this when it comes to things like racism and sexism for a long time now. Hemos estado discutiendo esta misma premisa con otros temas como el racismo y el sexismo. So I'll skip that except to remind us of who the threat is. Solo voy a saltear toda la explicación para enfocarnos en quién es la amenaza. Catholics,
Jews, Mormons, Adventists, freethinkers. La amenaza está constituida por los judíos, los católicos, los mormones, los adventistas y los pensadores libres. 5 threats. Son 5 amenazas. Now part A is further broken down. Ahora, la parte A del documento aún está más desgranada. It's possibly the most complicated movement because it's so far away from us. Probablemente sea el movimiento más difícil de entender porque está tan lejano a nosotros hoy. So we're just going to paraphrase a few parts of this section. Así que vamos a parafrasear algunas partes de esta sección. The US Constitution contains no expression of religious devotion. La Constitución de los Estados Unidos no contiene ninguna expresión de devoción religiosa. We're on page 267. Estamos en which la is page página 11 9 del PDF. on the PDF. I'm going to read the time we won't read it, I'll reference it, the last quote on that page. Por tiempo no vamos a leer todo, vamos a referenciarlo nomás. La última parte de esta He's just página. defending the argument he's made that key Protestants objected to the Constitution. Está defendiendo el argumento que él había hecho previamente de que había algunos protestantes claves que rechazaban la Constitución. He quotes Luther Martin. Y lo cita a Luther Martin. Page 268 or 11 in the PDF. Que es la página 11 en el PDF. Anti-federalists argued that under the Constitution, Jews, Muslims, pagans, and etc. may be elected to federal offices, and therefore the Constitution would serve as an invitation for Jews and pagans of every kind to come among us. Los federalistas no tenían que ocupar oficinas públicas. No encuentro bien la cita. Next paragraph. Acá. Long after ratification, many evangelicals continued to oppose the Constitution because of its absence of expression of religious devotion. Mucho después de la ratificación, muchos evangélicos continuaron oponiéndose a la Constitución por su ausencia de expresión de la devoción religiosa. 5 lines down, beginning with Reverend Chauncey Lee. Estaba por leer una frase que empieza con Reverendo Chauncey Lee. Reverend Chauncey Lee intoned in an 1813 sermon, "The Constitution has not the impress of religion upon it, not the smallest recognition of the government or the being of God. I leave it with this single reflection, whether if God be not in the camp, we have not reason to tremble for the ark." Entonó el reverendo Chauncey Lee en un sermón que predicó en 1813. La Constitución no tiene la impresión de la religión, ni el más mínimo reconocimiento del gobierno o del ser de Dios. Los dejo con esta única reflexión. Si Dios no está en el campamento, ¿no tenemos razón para temblar por el arca? He quotes Reverend Ezra Stiles Ellie. También cita al reverendo Ezra Stiles Ellie. And then in 1844, former President John Quincy Adams. Y posteriormente, en 1844, al expresidente John Quincy Adams. Remember how we discussed Adams in the 1798 history.
Recuerden cómo discutimos sobre Adams en la historia de 1798. So he's made his point. They opposed the Constitution. Así que él declaró su punto previamente, que se oponían a la Constitución. Next page, 269. En la siguiente página, 269, For me in the PDF, that's page 13. para el PDF parece que puede llegar a ser la página 13, capaz I'm en not sure español if there's a también, discrepancy. I apologize if there is. capaz haya alguna discrepancia. Starting at the top. Empezando en el principio. The Reformed Presbytery Church, a sect of radical Scotch-Irish Presbyterians, commonly referred to as Covenanters, was among the groups that continued to reject the Constitution as a blasphemous document. No encuentro la cita aún. Bueno, rechazaron los presbiterianos la Constitución como un documento pagano. We're going to leave that subject there because we're coming back to the Covenanters. Vamos a dejar este asunto acá y vamos a volver de vuelta a los pactistas. Next paragraph. Siguiente párrafo. Although there were long-standing expressions of opposition to the godless Constitution, it took the Civil War to give rise to a movement to put God in the Constitution. Y a ver. Aunque hubo expresiones de larga data And de this is oposición a la because Constitución sin both Dios, North and South understood this war in religious terms. se necesitó la guerra civil para dar lugar a un movimiento para poner a Dios en la Constitución. Y esto es porque el sur entendía la guerra en términos religiosos, As did Ellen White. como lo hacía Ellen White también. About 2/3 through that paragraph, starting in the North, 2/3 después, en ese mismo párrafo, in the North, the war was described as punishment for the national sin of slavery. Ministers in the South argued that the absence of an expression of religious devotion in the US Constitution had been a national sin, and the adoption of the new Confederate Constitution in March of 1861 gave them the opportunity to fix it. en el norte, la guerra fue descrita como un castigo por el pecado nacional de la esclavitud. Los ministros del sur argumentaban que la ausencia de una expresión de devoción religiosa en los Estados Unidos había sido un pecado nacional, y la adopción de una nueva Constitución Confederada de marzo de 1861 les dio la oportunidad de arreglarlo. Last sentence of that paragraph. Yendo a la última de... The South could say that it had God on its side because its constitution said so, unlike the North. El sur podía decir que tenía a Dios de su lado porque su constitución así lo decía, a diferencia de la del norte. So the South was just demonstrating that it had long surrendered to this mindset. Entonces, lo único que está siendo demostrado es que el sur hace tiempo se había brindado o rendido a esta mentalidad. Next paragraph, in 1863. Siguiente párrafo, en 1863. In 1863, a movement began in the North to put God in the US Constitution as well. In February of that year, members of 11 Protestant denominations met in Xenia, Ohio, to discuss the spiritual implications of the war. The group was dominated by Covenanters and consistent with their beliefs. En 1863 comenzó un movimiento en el norte para poner a Dios también en la Constitución de los Estados Unidos. En febrero de ese año, los miembros de 11 denominaciones protestantes se reunieron en Xenia, Ohio, para discutir las implicancias espirituales de la guerra.
El grupo estaba denominado por los pactistas y consistente con sus So creencias. whatever comes out of that group of 11 denominations Lo que sea que haya salido de este grupo de 11 denominaciones, it's the covenanters that came together and called that meeting eran los pactistas los que iniciaron esta reunión y los invitaron a los otros that introduced their beliefs para introducir sus creencias drove their agenda. y estaban llevando adelante una agenda propia. And what came out of those meetings was consistent with covenanter beliefs. Y lo que salió de esas reuniones era alineado con las creencias de los pactistas. They say slavery is bad, Ellos decían, la esclavitud está mal, but the crowning original sin of the nation pero el pecado original que coronó a la nación is the omission of God from the Constitution. es omitir a Dios de nuestra Constitución. And so, driven by the Covenanters, the National Reform Association was founded. Y gracias al impulso que le dieron los pactistas, se fundó la Reforma Nacional, la Asociación Nacional de Reforma. We will just skip the details of what they were proposing. Vamos a saltearnos los detalles de lo que ellos proponían. Go to 271. Vamos a ir a la página 271 On my Uno. English PDF, en mi, that's page 15. es la página 15 en mi. I wanted to pick up just two phrases. Quiero decir dos frases nomás. Most of the way down the end of the first section, Más al final de la primera sección. in doing so, in following this agenda, En seguir esta agenda, page 271, in doing so, página the last 271, sentence en hacerlo of así, that que es la first última part of the oración page. de esa primera parte. In doing so, or pursuing their agenda, En hacer eso o en perseguir esa agenda, supporters of the Christian amendment wanted to make it perfectly clear who we the people are. We the people are the Christian people. al hacer esto, los partidarios de la enmienda cristiana querían dejar perfectamente claro a quiénes se refería nosotros el pueblo, And o sea, el pueblo cristiano. remember, Adventists are not Christians. Y recordemos que los adventistas no eran considerados cristianos. We're a cult. Somos una secta. Wear it with pride. Llevemos esto con orgullo. Mormons aren't Christians. Los mormones tampoco eran cristianos. Catholics aren't Christians. Los católicos tampoco eran cristianos. Those liberal Protestants embracing free thought are not Christians. Los protestantes liberales que abrazaban el pensamiento libre tampoco eran cristianos. None of them fit the prototype. No encajaban en el prototipo. Continuing directly on from where we were before. Siguiendo de donde estábamos previamente, The proposed amendment quickly received several key endorsements. La It enmienda- lists them, as well as The Independent, the nation's leading religious journal, and the faculty of the Princeton Theological Seminary, the nation's leading seminary. la enmienda propuesta recibió rápidamente varios apoyos clave de algunos senadores y también del Independent, que era la principal revista religiosa del país,
y la facultad del Seminario Teológico de Princeton, que era el principal seminario teológico del país. You all know the point I'm making there. It's Princeton. El punto acá es Princeton, The center of old school fundamentalism. que es el centro de todo el fundamentalismo de las escuelas. They approach Abraham Lincoln and he says, just take your time, don't hurry. Se unen con Lincoln y le dicen, no te apures, puedes tomarte tu tiempo. Towards the end of the Civil War, when the Union is winning, Para el final de la guerra civil, cuando están ganando, cuando la Unión está ganando, movement starts to lose ground. este movimiento empieza a perder sus avances. That publication, The Independent, the nation's leading religious journal, Esa publicación, El Independiente, que es una de las revistas más importantes, says that the members of the National Reform Association are all fanatics. decían que los miembros de la Asociación de Reforma eran todos fanáticos. So mainstream Protestantism says this is just fanaticism. Así que la ola principal del protestantismo reconocía eso como fanatismo. And some of those key people start to withdraw support. Y algunas de esas personas claves empiezan a sacar el apoyo. We'll go to that second list of notes that I put in the Zoom translation forum. Vamos a ir a otras citas que las publiqué en el grupo de traductores de Zoom. And I'll read the first quote. Voy a leer la primera. So they start off successful, but then they start to lose some ground. Entonces este movimiento empieza de manera exitosa y después empiezan a perder los avances que hicieron. So they go through a major restructuring in 1867. Y en 1867 sufren una reestructuración. That same year they start publishing The Christian Statesman. Y en ese mismo año empiezan a publicar una revista de Christian Statesman, que es el cristiano político. If you've read A.T. Jones, it's him against the Christian Statesman for most of his writing career. Si ustedes han leído los escritos de A.T. Jones, van a ver que su discusión era mayormente con esta publicación. They say the movement which emerged in the late 1860s, it had transformed in that it was less sectarian and more political. El movimiento que surgió a finales de 1860 fue diferente porque era menos sectario y más político. So the NRA starts off really successfully, loses ground. Entonces, la Asociación Nacional de Reforma empieza de manera muy exitosa, después pierden un poquito de lo que habían avanzado. Restructures. Y si sufren una reestructuración. Starts their publication. Empieza la publicación. Becomes more political. Se convierte en más política. And then the late 1860s, it's back up on the upward trend. Y después, a finales de los 70, está de vuelta muy de moda. The last of the three quotes from that source. The religious amendment of the Constitution is not in itself the end we seek, wrote the Christian Statesman. La enmienda religiosa de la Constitución no es en sí misma el fin que buscamos, escribió el estadista cristiano. So that final goal was not to amend the Constitution. El fin que ellos tenían, el objetivo final, no era enmendar la Constitución. They needed to amend the Constitution. Tenían que enmendar la Constitución
In their words, as a means to an end. como un medio para un fin. This is but a means to an end, and that end is the arousing and combining of the Christian people of America in a compact, enthusiastic, determined movement to carry out the religious idea of government in all its practical applications. Y el fin que tenían era despertar y combinar al pueblo cristiano de América en un movimiento compacto, entusiasta y decidido para llevar a cabo la idea religiosa de un gobierno en todas sus aplicaciones prácticas. So once they amend the Constitution, Una vez que enmendaran la Constitución, they can set in stone the Protestant Christian identity, querían escribir sobre roca la identidad nacional cristiana, then the government, all three branches, y que todas las ramas del gobierno are forced to operate off that Constitution, sean forzadas a funcionar bajo esa nueva Constitución and carry out that religious ideal. y que sea enforzado este principio cristiano ideal. So what's a practical application? ¿Cuál es una What's aplicación the fine práctica? print? ¿Cuál es la letra chica? Religious oaths of office, Que las oficinas gubernamentales tengan que tomar un juramento cristiano. what would be another one? ¿Cuál sería otra? So they've established the religion here. What's the fine print of that? Establecieron la religión acá. ¿Cuál es la letra chica? Laws against blasphemy. You Leyes- remember, they were interpreting blasphemy Ellos interpretaban la blasfemia as something, anything that spoke against their Protestant beliefs. como cualquier cosa que hablara en contra de sus creencias protestantes. I think their fight over abortion might be more recent. I'm not sure if it was happening back then. Creo que la lucha por los derechos, por el aborto no estaba en el frente en aquel momento. Moving into application. Sunday law. Leyes dominicales. So these are all fine print. Todo esto es la letra chica. Can you see how they're tailored to attack the threat? Ustedes pueden ver cómo están diseñadas para atacar la amenaza. If you institute a Sunday law, Si instituís una ley dominical, you take care of the free thinkers, the Adventists, and the Jews. te ocupás de lidiar con los católicos, los judíos, los libres pensadores y los If you adventistas. institute blasphemy laws, Si pones leyes en contra de la blasfemia, you take care of all of them. también lidias con todos ellos. You wouldn't be able to do a sermon on the daughters of Babylon. No podrías predicar un sermón sobre las hijas de Babilonia, Not the way they interpreted blasphemy. no de la manera en la que ellos interpretaban la blasfemia. Religious oaths of office. Votos religiosos de oficina pública. There was no way a Catholic was going to be president. De ninguna manera iba a llegar un católico a ser presidente. I'm assuming that my conceptions growing up
Asumo que mis concepciones, mis ideas, al crecer, my training in Adventist churches, mi entrenamiento en las iglesias adventistas, at least broadly speaking, was similar to yours. de manera general, de manera amplia, fue similar al de ustedes. So I hope some of that is getting broken down. Espero que algunas de esas cosas estén siendo rotas. When White says in parabolic language that there will be this hand across the gulf, Cuando Elena de White dice en lenguaje parabólico que va a haber una mano que se extienda a través del Golfo, Protestantism and Catholicism, el catolicismo y el protestantismo, the Vatican agreed. el Vaticano estuvo de acuerdo. In 1893, they responded to the Protestants with mockery. En 1993 respondieron a los protestantes con burlas. And they said, "You Protestants think you have your foot on our necks." Fue en 1893 y dijo, ustedes protestantes creen que tienen su pie en nuestros cuellos, But look what you're doing. pero miren lo que están haciendo. You're paying us homage. We own you. Nos están prestando homenaje. Nosotros somos sus dueños. This is not friendship. Esto no es amistad. In 1888 history, you didn't have friends between Catholics and Protestants. En la historia de 1888 no tenemos amistad entre los protestantes 1893, the Catholic y los Church responds católicos. to what Y the en Protestant Church is doing. 1893 ellos responden a lo que las iglesias protestantes estaban haciendo. You find what the Catholic Church put out in our pioneer writings. Pueden encontrar lo que la Iglesia Católica publicó en los escritos de nuestros pioneros. So all of these Adventists today, Todos estos adventistas hoy en día, building their faith on 1888 history, que están construyendo su fe en la historia de 1888, waiting for some liberal world council of churches to unite with Francis and all be nice friends. y están esperando que haya un concilio de iglesias que se una con Francisco y que todos sean amigos. God is trying to tell us we don't understand 1888. They were never going to be friends. Dios nos está tratando de decir que nunca entendimos 1888 porque no estaban nunca por ser amigos. Slavery paid homage to the papacy. La esclavitud le prestaba homenaje al papado. The concept of owning the bodies and souls of men and women. El concepto de que te pertenezcan almas de hombres y mujeres. Their Sunday laws paid homage to the papacy. Las leyes dominicales también le prestaban homenaje al papado. At the same time, they thought they were in a fight against the papacy. En mismo tiempo que ellos consideraban de que estaban en una lucha contra el papado. So why are we so concerned that we see a fight between Protestantism and the papacy today? Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados de ver una pelea entre el protestantismo y el papado hoy en día? They were fighting in our favorite history. Porque estaban peleándose en nuestra historia preferida. So why shouldn't Francis and the religious right fight today? Entonces, ¿por qué no deberían Francisco y la derecha religiosa hoy en día estar en oposición? And the Catholic Church says, despite what you think, La Iglesia Católica dice, más allá de lo que ustedes piensen, that you might think you're winning, que ustedes creen que están ganando, you Protestants are paying us homage.
Ustedes protestantes nos están rindiendo homenaje because you keep following our 1260 example. porque están siguiendo el mismo ejemplo de los 1260. You're just copying what we did. Están solamente copiando lo que hemos hecho nosotros primero. What's the phrase that says the greatest compliment? The greatest form of Hay una respect? frase que dice que el mejor halago o la forma de respeto más elevada, ¿cómo es esa frase? Maybe someone will think of it and type it in the chat. Alguien quizás se puede acordar de esa frase y ponerla en el chat. It goes something like the greatest compliment is to be copied. Ahí está, la pusieron. La imitación es la That's más it, Brother grande Graham. forma de halago. Imitation is the greatest form of flattery. La imitación es el halago más grande. I don't know if that translates, I'm sorry. So the Catholic Church was saying, we're flattered that you're imitating us. Entonces los católicos les dijeron, estamos halagados de que ustedes nos estén imitando. Even though the Protestants think they're taking down Catholicism in America. A pesar de que los protestantes crean que estaban lidiando con el catolicismo en Estados Unidos. And there is no evidence, Y no había ninguna evidencia, not in inspiration, not in history, no en la inspiración ni en la historia, that there was some type of hidden deep state working behind the scenes. que había algún tipo de estado profundo que estaba trabajando detrás de escena. Between the 1888 papacy and Protestantism. Entre el papado de 1888 y el protestantismo. How much of our thinking has been bent ¿Cuánto de nuestro pensamiento ha estado doblado by a scattering time, por un periodo de dispersión, neck deep in Protestant idolatry? que estaba hasta el cuello en idolatría pagana? This is how powerful 1888 history is if it's properly understood. Así de poderosa es la historia cuando la entendemos de manera correcta. We'll revise. Vamos a repasar. The Covenanters call a meeting. Los pactistas invitan a una reunión. They're afraid that the United States has committed this crowning sin. Y tienen miedo del pecado original que ellos consideran que Estados Unidos cometió. The Constitution is sin. Porque creían que la Constitución era un pecado. 11 different Protestant denominations show up. Y se juntan 11 denominaciones protestantes en esa reunión. They're seen as fanatics or radicals by some mainstream Protestantism. Y el protestantismo más popular los considera a estos como fanáticos o radicales. But they start a publication. Y empiezan una revista que publican. They restructure. Se reestructuran. They become active politically. Se empiezan actividad política. And it sets up a fight that's going to go on for decades. Y esto comienza una lucha que va a continuar por décadas. Fix that sin in the Constitution. Si reparamos este pecado en la Constitución, take on the group threat. Y sacamos la amenaza esta de grupo. From these 5 identities.
de estas 5 identidades through the fine print of this constitutional amendment. a través de la letra chica de la enmienda de la Constitución. Just a question. Una preguntita. Which branch of government makes decisions based on the interpretation of the Constitution? ¿Cuál es la rama del gobierno que toma sus decisiones basados en una interpretación de la Constitución? The Supreme Court, the judicial branch. La rama judicial, la Corte Suprema. So when they wanted the Constitution amended, Entonces, cuando ellos quieren que se enmiende la Constitución, the Supreme Court would be forced to read it their way. la Corte Suprema iba a estar obligada a interpretarlo de esa manera. In our history, they only want it interpreted their way. En nuestra historia vemos que ellos solo intentan interpretarlo de esa manera. So all they need to do is make sure they have a Supreme Court that's interpreting it their way. O sea, en esta historia todo lo que ellos tienen que asegurarse es de que tengan una Corte Suprema que lo interprete de la manera en que la que ellos quieren. To get this done. O sea, para poder instaurar cosas similares a estas. But it's not this association. Pero no es esta asociación, The religious right, the evangelicals, la derecha religiosa, los evangélicos. it's not to amend it, it's to interpret it. Es interpretarla, no enmendarla. The fine print will be different too. Y también va a ser más distinta a la letra chica. Because the threat has changed. Porque ha cambiado la amenaza. So you need different laws to keep your foot on the neck of different groups of people. Hoy en día necesitan leyes distintas para poder tener su pie en los cuellos de un grupo distinto que ellos consideran amenazas. But in our history, when all they need is the interpretation set in stone, Hoy en día solo necesitan una interpretación para tener estas cosas puestas en una piedra, escritas all en they roca. need to do is to spread that interpretation, Y necesitan difundir esta interpretación. and then get judges on that court who will use their interpretation. Y después también necesitan que se pongan jueces en lugares de poder que puedan mantener esa interpretación. Can you see how we're already set up? Ustedes pueden ver cómo ya está todo armado. How Adventism is blind. El adventismo está ciego, Because if this was an amendment, porque si esto fuera una enmienda, Adventism would have woken up by now. el adventismo se hubiera despertado para este entonces. But because they don't understand structures, Pero porque no entienden las estructuras, they're looking for an amendment that's never going to come. están buscando una enmienda que nunca va a llegar. And this waymark, it's already set up. Y este They've already hito, succeeded. ya está armado, ya han tenido éxito. If this history needed an amendment, Si esta historia necesitara una enmienda, it would either already be amended or it would be about to be amended. ya estaría enmendada o estaría a punto de estarlo. And then all that is instituted at the Sunday law is the fine print. Y después todo lo que sería instituido en la ley dominical sería la letra chica. I hope we can see that. Espero que todos podamos ver esto. Adventism is going through this history blind, but the message is so solid.
que el adventismo está viviendo esta historia de manera ciega, pero nuestro mensaje es muy sólido. We'll skip page 272 and go to 273. Vamos a ir a la página 273. In my PDF, that is page 17. I'm going to paraphrase because we have so little time. Voy a parafrasear porque tenemos poquitito tiempo. The fights that they were having Las luchas que estaban teniendo was because they already had some of this in at least state laws. es porque ya tenían algunas cosas de estas, por lo menos en algunas leyes estatales. And these new groups were already fighting against those laws. Y estos grupos ya se estaban resistiendo a esas leyes. And there was a danger that Protestantism was going to lose the fight. Y había peligro de que el protestantismo iba a perder esa pelea. And that was largely because of immigration. Y eso era mayormente por culpa de la inmigración. Catholics were finding their voice. Los católicos estaban encontrando su voz. They were becoming politically organized. Se estaban organizando políticamente. And the demographics of the nation were changing. Y la demografía de la nación estaba cambiando. But just like today, what is threatening their identity is immigration. Pero así como hoy en día, lo que amenazaba su identidad era la inmigración. And in the last sentence of that page, y en la última en la última parte de esa cita, many Protestants understood the demands for religious liberty made by Catholics and other minorities to amount to a demand to subjugate the Protestant majority. muchos protestantes entendieron las demandas de libertad religiosa hechas por los católicos y otras minorías como equivalentes a una demanda de subyugación de la mayoría protestante. Next page. Siguiente página. Generic Protestantism was taught in the public schools. Protestantismo genérico fue enseñado en las escuelas públicas. I'm just paraphrasing. Estoy haciendo una paráfrasis. These groups start to fight against that. Estos grupos empiezan a oponerse a eso. Based on the principles of equality and separation of church and state. Basados en los principios de igualdad y de separación de Iglesia y Estado. And just like the South in the Civil War, y así como el sur en la guerra civil, the Protestants say that they are the ones that need protecting. Los protestantes dicen que ellos son los que están en necesidad de ser protegidos. They are the ones being subjugated. Que ellos son los que están siendo subyugados. There is a war on Christianity. Hay una guerra en la cristiandad. No, que hay una guerra en contra del cristianismo. The bottom of page 274. Está hablando con un traductor. They are waging relentless war upon every vestige of national religion yet left us. Están con una guerra fuerte contra cualquier vestigio. Have you ever heard about the war on Christmas? de cristiandad aún dejado. ¿Han escuchado alguna vez la guerra sobre la Navidad? Protestants convinced today that there's a war against Christmas. Los protestantes están convencidos hoy en día de que hay una guerra en contra de la Navidad. It's a ridiculous argument. Y es un argumento realmente ridículo.
But all of this is just a reflection of exactly what's happening today. Y esto es nada más que un reflejo de lo que está pasando hoy en día. Page 275. Vamos a la página 275. Which in the document is page 19. Who are the people plotting against Protestantism? ¿Quiénes eran las personas que conspiraban por el protestantismo? Atheists, infidels, communists, Catholics. Ateos e infieles, comunistas y papistas. Deists, Jews, Seventh-day Baptists. Los deístas, los judíos y bautistas del séptimo día. None of these are considered Christians. Ninguno de estos son considerados cristianos. But regardless of what group you put them in, Pero más allá de bajo qué grupo los pongas, one fact was clear. un hecho era claro. Those attacking Christianity were all foreigners. Los que estaban atacando el cristianismo eran todos extranjeros. The majority of the threat came from immigrants. La mayoría de la amenaza provenía de los inmigrantes, Who were not prototypically American. que no eran prototípicamente americanos. This is all a lead up into part B. Todo esto es como algo que lleva a la parte B. When he's going to discuss this link between this Protestant group threat theory Cuando discute el link que existe entre esta teoría de amenaza de grupo and how it links into nationalism. y cómo está conectado con sentimientos de nacionalismo. So they're going to have to defend not just their religion, but America itself. Entonces ellos se posicionan no solo para defender su religión, sino para defender Estados Unidos en sí. This is the part where I intend to stop with this document. Esta es la parte en la que quiero dejar este documento And discuss who they were, the Covenanters. y discutir quiénes eran los pactistas. Just early immigrants from Scotland. Que son inmigrantes de Escocia. So we're going to close at this conclusion of part A. Vamos a cerrar acá en esta conclusión de la parte A. This has all been an explanation of the group threat. Esto ha sido una explicación de la amenaza de grupo. And we want to go and look at who this branch of Protestantism is. What is the Protestantism that's fighting? Y queremos ir a ver quiénes son estos protestantes, cuál es la rama. Because part of Protestantism just thinks this is all fanaticism. Porque parte del protestantismo piensa que todo esto es fanatismo. So tomorrow we will discuss the Covenanters. Así que para Latinoamérica esta tarde vamos a discutir los pactistas. I think it has settled into my mind more than it ever has before. Creo que esto se ha aclarado en mi mente más de lo que se había estado claro jamás. And I hope it has then into yours as well. Y espero que para ustedes también hayan tenido esa experiencia. How the first work has already been done. Como el primer trabajo ya ha sido realizado. And people don't know it. Y las personas no están al tanto. It's just the fine print that's coming now. Solo falta la letra chica. Because as the NRA said, Porque como dijo la NRA, this isn't the final goal, it's a means to an end. este no es el fin en sí mismo, sino que es un medio para un fin.
This is our final goal, Este es nuestro fin and we are close. y estamos cerca. And it's in understanding this history we'll be able to recognize what it looks like. Y en entender esta historia vamos a poder reconocer cómo eso se ve. Not a friendship between Jerry Falwell Jr. and Francis. It's not going to happen. No hay una amistad entre Jerry Falwell y Francisco. No va a ocurrir eso. Because as was said above, Porque como dijimos antes, and I've already forgotten it, y ya me lo he olvidado, the greatest way to pay homage la forma más grande de prestar homenaje is to imitate. es imitando. And what they have always been intended to imitate is the 1260. Y lo que ellos siempre han intentado imitar son los 1260 años. Whether that's in buying and selling men and women, Sea que eso sea en comprar y vender hombres y mujeres, body and soul, cuerpo y alma, or through enforcing Sunday. o a través de obligar a la gente a guardar el domingo, Or through something else. o a través de alguna otra forma. If you kneel with me, we will close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a terminar con una oración. Before we do, Antes de que nos vayamos, does Ellen White say the Sunday law develops in darkness? ¿acaso dice Elena de White que la ley dominical va a desarrollarse en la oscuridad? Interpret that in 1888. Interpreten eso pensando en 1888 And define to me what that darkness was in 1888. y definime qué significa esa oscuridad en el año 1888. And then read A.T. Jones, everything A.T. Jones ever wrote. Y después lean todo lo que alguna vez escribió A.T. Jones About the Sunday law acerca de la ley dominical and how it was visibly progressing. y cómo estaba visiblemente progresando. And then we'll relook at the quote. Y después vamos a releer la cita. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan ahora sí, vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Señor, we see that we are close. podemos ver que estamos cerca. We see how far we've come and how blind Adventism is. Podemos ver cuán lejos hemos llegado y cuán ciego está el adventismo. The subject of these studies is not directly equality. El objetivo, el tema de estos estudios no es la igualdad directamente, But we look at a movement in the time of trouble. pero estamos mirando un movimiento que está en el tiempo de angustia. And in human eyes just looks like failure all around us. Y a ojos humanos parece que hay fracaso todo alrededor nuestro, Boards all around us. que hay guerras alrededor nuestro, Practicing sexism. que hay prácticas sexistas. We see that we do not need the Illuminati to have a boys' club in this movement. Vemos que no necesitamos a los Illuminati para que tengan un club de chicos en este movimiento. We've created all our own clubs. Todos creamos nuestros propios clubes. It's so easy to despair that this movement can be ready to do a work. Y es muy fácil desesperarse y creer que este movimiento no va a estar listo para hacer el trabajo. But regardless of who's still in it, when it does, you said that it will do it. Pero más allá
de quien esté presente cuando se lleve a cabo el trabajo, vos aseguraste de que se va a llevar a cabo. Pray, Lord, that you'll not make that success. We know that it will, Señor, oramos no para que el movimiento tenga éxito porque sabemos que lo tendrá, but may people see the serious need to look at themselves, pero que las personas consideren la importancia de mirarse a sí mismas to come up to the standard, y poder estar a la altura del estándar, that they do not have freedom. que no tienen libertad. Boards do not have freedom. ¿Los siervos no tienen libertad? You have not given us freedom. Vos no nos has dado libertad, Any more than you gave the United States the freedom to practice slavery. ni un poco más de lo que le otorgaste a Estados Unidos la libertad para practicar la esclavitud. You dictated their behavior. Vos dictaste su comportamiento You're telling us what ours must be. y nos estás diciendo cuál debe ser nuestro comportamiento. We do not want souls lost, No queremos que almas se pierdan, but I pray that everyone, y pido para que todos, board members and those watching, aquellos que están en juntas de organización y la audiencia, will see that lack of choice with reasonable eyes, puedan ver esa falta de elección con ojos razonables come up to that standard to pass the test. y poder estar a la altura de ese estándar para pasar el test, la prueba. That they're frankly just not lost. Francamente, que no se pierdan. We come before you on your Sabbath. Venimos delante de ti el día sábado We look solemnly at the condition we're in, y miramos solemnemente la condición en la cual nos encontramos and pray, Lord, that you will give us the messages, the power, y oramos, Señor, para que vos nos des los mensajes y el poder to identify para identificar that conservative nationalism, sexism, ese nacionalismo sexista, conservador, and repent and change, y que podamos arrepentirnos y cambiar, because it's already almost too late. porque casi ya es demasiado tarde. And for some, Y para algunos they've already set their hearts. ya tienen su corazón en el rumbo. Grant us courage to stick to your truth. Danos coraje para mantenernos en tu verdad And hold to those cords. y abrazar esas cuerdas All the way through our time of trouble. a través de nuestro tiempo de angustia. Pray in Jesus' name. Oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.